Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es martes 16 de diciembre del año 2025. Mi gente, vamos a hablar del bloqueo, ese bloqueo que Fidel Castro y que el régimen castrista por más de 6 décadas le ha metido miedo al pueblo cubano y le ha dicho que por culpa del bloqueo del imperialismo yanqui, o sea, de los Estados Unidos de América, el pueblo cubano ha vivido tantos años de hambre, de miseria, de desabastecimiento, de problemas y de frustraciones, ¿no? A los que el régimen le ha achacado la responsabilidad a ese bloqueo del que tanto hablan y cacarean. Un bloqueo que mientras tiene al pueblo condenado a la falta de alimentos, de medicamentos, de agua potable, de energía eléctrica, de combustible, de sus necesidades básicas, tiene hoteles vacíos, tiene mansiones lujosas de los miembros de la cúpula dictatorial y tiene negocios también montados por esa cúpula dictatorial, sus hijos, sus nietos y sus más cercanos testaferros que se abastecen diariamente del país que supuestamente los tiene bloqueados. El bloqueo ha sido, señores, una gran mentira que el castrismo ha tenido, amparado por círculos políticos de la extrema izquierda y de los demócratas del gobierno de los Estados Unidos, que por un lado han dicho que están impulsando para que se quite el embargo, que es lo que realmente desde 1962 tiene establecido el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y por otro lado saben que no les conviene para nada que de un plumazo cualquier administración estadounidense en cualquier momento pueda eliminar eso que va quedando del embargo, porque en primera eso nunca lo va a eliminar ningún presidente de los Estados Unidos, porque el embargo en donde único funciona es en los créditos bancarios. Es que las autoridades bancarias de los Estados Unidos, las instituciones y los departamentos federales que tienen que autorizar transacciones comerciales y permitirle al régimen castrista que reciba créditos y que se pueda llevar mercancía del territorio estadounidense para poderla pagar a plazos, no va a funcionar, porque saben que el régimen castrista tiene 67 años de historial de mala paga. O sea, hasta el régimen castrista le debe a todo el mundo, le debe a sus aliados, le debe a los países capitalistas con los que tienen relaciones comerciales desde 1959 de manera ininterrumpida y con los que tiene también negociaciones y comercio. Cuba comercia con más de 120 países en el mundo y la mayoría tienen representaciones y tienen negocios en la isla, como es el caso de España, Italia, Canadá, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, Portugal, muchísimos países prósperos, libres y económicamente sustanciables, ¿no? Alrededor del mundo tienen negocios de todo tipo con el régimen castrista. El régimen recibe flujos mercantiles por billones de dólares anualmente y paga muy poco realmente. Tiene una deuda inmensa, una deuda que es incalculable porque ni ellos mismos llevan el control de la deuda que han contraído con países como Rusia, sus aliados, como China, por ejemplo, países que históricamente les han permitido al castrismo poder seguir funcionando económicamente, aunque sabemos que la economía cubana es un desastre. Pero ¿saben por qué no funciona la economía cubana? ¿Por qué el peso cubano no tiene ningún tipo de valor? ¿Y por qué nadie le quiere vender a créditos y a plazos al régimen castrista? Porque realmente no tienen un control económico. El castrismo ha despilfarrado por años. En los casi 35 años que el campo socialista estuvo manteniendo la dictadura castrista, Fidel Castro se dedicó a los recursos que recibía prácticamente gratis o a largo plazo para pagar y nunca pagó, se dedicaba a entregarlos a otros países a cambio de poder llevar su ideología comunista miserable de odio, de desgracia, de miseria y de muerte a esas naciones. Lo hizo con Nicaragua, lo hizo con países africanos, con países del sudeste asiático, lo hizo con muchísimas naciones del mundo donde llevó la ideología comunista a través de grupos como el ICAP, la OSPAL en América Latina, transponiendo, ¿no? Y transportando la ideología castrista, la ideología de izquierda, la ideología comunista, que lo que ha traído es muchísimos problemas, ha traído muchísima violencia y muchísima desgracia a los países en los que el castrismo, a través de sus grupos de solidaridad y de amistad y de las embajadas, que no son más que centros de adoctrinamiento y de la inteligencia del régimen opresor del pueblo cubano, han tratado de socavar la democracia y la libertad de todas las naciones en el mundo. El castrismo ha hecho muchísimo daño, no solamente al pueblo cubano, sino a todas las naciones donde ha pisado y donde ha llegado tratando de tender una falsa mano amiga, y lo que ha hecho es llevar adoctrinamiento y llevar desgracia
a su paso por donde quiera que haya una embajada y hay un centro de solidaridad con la dictadura opresora castrista, lo que ellos traducen a Cuba, porque también han tergiversado la realidad. Patria no es castrismo, patria, como dijo Martí, es humanidad. Y la patria somos todos los cubanos, los de aquí, los de allá, los de acullá, los que tienen una ideología y los que tienen otra, los que creen de una manera y los que tienen otro pensamiento religioso. Todos somos cubanos y el régimen nos ha dividido, el régimen nos ha separado. El propio Fidel Castro, en mayo de 1980, en su discurso durante la marcha del pueblo combatiente, mientras los cubanos huían del castrismo de 20 años de un comunismo que ya había demostrado que era un régimen fracasado, Fidel Castro dijo: no los queremos, no los necesitamos. Hoy no nos quieren, pero nos necesitan nuestros dólares para seguir sosteniéndose en el poder, para seguir hambriando y condenando al pueblo cubano a la miseria, a la desgracia, al desabastecimiento, a los hospitales donde la gente está muriendo sin medicamentos, sin médicos que mientras no están en los hospitales de Cuba están prestando sus servicios por dólares para el régimen opresor castrista alrededor del mundo. Hay médicos en Qatar, en Italia, en países de África, en toda Latinoamérica, en países de Europa. Muchos países de Europa tienen médicos en sus hospitales y los tienen en prestación de servicio allí como colaboradores. Son esclavos de bata blanca que le representan anualmente a la dictadura castrista billones y billones de dólares. El bloqueo es una gran mentira. El único bloqueo que ha existido siempre es el bloqueo de la narcodictadura opresora castrista contra el pueblo cubano desde 1959. Un bloqueo que ha tenido al pueblo hambriado, lo ha tenido condenado a la miseria, un bloqueo que ha permitido que el país se vaya destruyendo paulatinamente, no quedan industrias prácticamente, la infraestructura de carretera está colapsada, así también la infraestructura energética, la infraestructura hidráulica, igual en Cuba es una desgracia recibir agua potable por una tubería en una pila en tu casa, en el lavamanos o en el fregadero o en tu ducha para poder darte un baño con los calores que hay en Cuba. Nada de eso es posible porque no es por el bloqueo, es por el castrismo. El mayor bloqueo que ha sufrido el pueblo cubano se llama el bloqueo castrista y ese bloqueo castrista está más que demostrado. Diariamente vemos la realidad de lo que acontece en Cuba y es una realidad de desgracia, de miseria, de accidentes, de violencia, de desabastecimiento, de odio, de represión y de toda la desgracia que puede haber soportado un pueblo por casi 7 décadas. Vamos llegando al año 2026 y en Cuba sigue la miseria, sigue la desgracia, sigue esa dictadura bajo el control del país, condenando al pueblo cubano a todas las vicisitudes y todas las miserias y todas las desgracias que conocemos que está padeciendo el pueblo cubano y justificando toda la incompetencia de una dictadura fracasada, de una dictadura económicamente, social y políticamente incapaz, achacándoselo al bloqueo de los Estados Unidos. Estados Unidos, país del que reciben diariamente remesas, recargas, paqueterías, envíos de todo tipo de cosas, país del que viven como una sanguijuela, recibiendo autos de alta gama, camiones, equipamiento, paneles solares y otras necesidades básicas que utilizan para el bienestar de la cúpula dictatorial, de los hoteles vacíos, vuelvo y les repito, y de la infraestructura política, militar y represora del régimen opresor castrista. Todo es una gran mentira. Todo ha sido un cuento sobre el que se ha sostenido una tiranía por casi 7 décadas, violándole los derechos elementales al pueblo cubano. Cuba está en crisis, Cuba está agonizando, Cuba está en peligro, el pueblo cubano está pagando las consecuencias de casi 7 décadas de una ideología fracasada que es el castrismo y está arrastrando al pueblo cubano a un precipicio sin salida. La única esperanza que nos queda es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su actual administración acaben de una vez y por todas de definir el tema de Venezuela para, con la caída del régimen de la narcodictadura de Nicolás Maduro, finalmente podamos ver un camino allanado hacia la caída del régimen opresor castrista. Porque si cae el narcochavismo en Venezuela, el castrismo tendrá sus días contados y Cuba finalmente podrá respirar aires de libertad, aires de democracia, aires de prosperidad y aires de una vida
vida nueva que merecen los millones de cubanos que han quedado atrapados en la isla, en las redes del castrismo, en esas redes miserables de represión, de hambre, de desgracia y de miseria en los que el régimen opresor del pueblo cubano ha tenido condenado a millones y millones de nuestros hermanos. Por ello seguiremos alzando la voz, seguiremos denunciando los males del castrismo y seguiremos mostrando la realidad de lo que acontece en Cuba con inmediatez y con veracidad. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda jornada de martes. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página, La Tijera.